Hola a todos, bienvenidos a este video en el que se va a explicar cómo abordar y responder a la prueba 3 de mi historia IB. Este video es parte de una serie que estamos haciendo, así que en este canal también se van a poder encontrar videos explicando cómo responder las pruebas 1 y 2 de la materia. Pero bueno, en este caso la prueba 3 o paper 3 es exclusiva para estudiantes de historia a nivel superior. Esta tiene una duración de 2 horas y 30 minutos y representa el 20% de tu nota final en la materia. Esta prueba se enfoca en las regiones del programa que uno ya ha estudiado en clases. En nuestro caso, la región que se tiene que analizar es la escogida por nuestro colegio, está siendo las Américas. Y esta va a ser la región que se va a utilizar como ejemplo en este video. Uno debe responder 3 preguntas en total. Obviamente, cada respuesta se responde en formato ensayo. Así que hay que responder como, por ejemplo, se responde la pregunta 2 en la prueba 1 o una pregunta normal de la prueba 2. Cada una de estas respuestas de tipo ensayo valen 15 puntos, por lo que el puntaje máximo de la prueba es de 45%. A continuación, se va a utilizar una pregunta que pertenece a uno de los temas que hemos estudiado en clases, este siendo la Revolución Mexicana. Una buena introducción debe enfocarse en definir términos clave, dar contexto y presentar la tesis que uno va a estar utilizando a lo largo de su ensayo. Por ejemplo, un ejemplo de tesis. La Constitución de 1917 fue revolucionaria en su naturaleza progresista. No obstante, al no estar aplicada del todo, su impacto inmediato se vio afectado. A continuación, para abordar el cuerpo, en mi opinión, debe estar abordado con 3 o más párrafos con temas y argumentos distintos. Ya que tienes relativamente poco tiempo para abordar la prueba, obviamente no hay que intentar de resumir toda la Constitución, sino que simplemente mostrar los puntos que más te permitan demostrar tu tesis. Por ejemplo, aquí voy a estar leyendo un ejemplo de párrafo que escribí yo. Uno de los aspectos más revolucionarios de la Constitución mexicana de 1717 fue su énfasis en instaurar una reforma agraria que buscaba mitigar las desigualdades territoriales heredadas del porfiriato, promoviendo la distribución de la tierra y la propiedad comunal que posicionaron el texto como un modelo progresista en América Latina. Aquí uno ve una introducción. Acá en este texto decidí utilizar el formato de punto de evidencia explicación, incluso cuando no es necesario, ya que mi opinión permite hacer una respuesta más concisa y más clara. Y eso, bueno, eso fue el punto. Por ejemplo, el artículo 27, esto está subrayado porque primero quiero enfatizar que uno tiene que usar datos fácticos, o sea, hay que utilizar cifras y números y cosas como esta. El artículo 27 estableció que la nación tenía la propiedad originaria de las tierras y aguas, permitiendo la expropiación de los grandes latifundios para atribuirlos a los campesinos a través de ejidos, y reguló la propiedad extranjera para proteger la soberanía nacional, mientras que también impulsó la explotación nacional racional de recursos naturales. Esto fue la evidencia. Esto simplemente que estamos explicando lo que se encuentra dentro de la Constitución. Y ahora vamos a explicar por qué es importante. La inclusión de este artículo en la Constitución se tiende como revolucionar presentar las bases de transformaciones agrarias adelantadas de su época. Bueno, aquí tenemos una explicación porque esto es importante. Y ahora vamos a estar abordando una perspectiva que podría tener un historiador o un lector. Según historiador intencionalista, la inclusión de este artículo se podría acreditar en los esfuerzos revolucionarios de Emiliano Zapata, al llevar a cabo la Revolución del Sur, que abogaba por la devolución de tierras a los pueblos indígenas y campesinos mediante su plan de Ayala. Bien, aquí, para hacer un resumen básicamente, aquí tenemos una introducción, evidencia, una explicación y además la incorporación de una perspectiva que tal vez uno podría estar en contra o a favor, pero generalmente eh, pero es necesaria. Para una discusión correcta, ya que se dice nuevamente la pregunta discutir, es necesario incluir distintas perspectivas. Este sería un buen primer párrafo. Para el segundo párrafo, por ejemplo, yo recomendaría algo tal vez como abordar los temas sociales, ya que la Constitución estuvo adelantada a su época en términos de feminismo, además que incorporar cosas como, por ejemplo, educación laica. Entonces ahí tiene un buen segundo párrafo y el tercer párrafo podría ser un contraargumento que después uno podría como desmentir, básicamente, para llegar a la conclusión.
Bueno, y eso es todo para el cuerpo. Para cerrar, la conclusión. En mi opinión, la conclusión es la parte más importante de la prueba, ya que esto va a ser lo último que va a leer el examinador de tu respuesta. Entonces hay que hacer una conclusión convincente que además dé una buena impresión de tu tesis y de tu argumento. Básicamente lo que se tiene que hacer aquí es volver a decir la tesis, o sea, reformularla. Y además resumir lo que he estado diciendo antes, resumir tus argumentos de una manera que no otorgue nueva información o nuevos argumentos. Por favor, evitar el error de incorporar nueva información en la conclusión, ya que esto solo te va a quitar puntos. Y bueno, para concluir este video, le voy a decir que la prueba 3 es definitivamente una de las pruebas más difíciles del programa, especialmente para el ramo de historia, porque em, es bastante larga, ese es el tema. O sea, y además que obviamente al ser esta prueba una parte del nivel superior, existe una. Bueno, obviamente para todas las pruebas que uno dé como nivel superior, pero pienso que existe un nivel de exigencia mayor que las pruebas uno y 2. Además que el tema de América Latina es un tema súper complicado. Entonces lo que yo recomiendo, como para concluir, es que básicamente que hagan ensayos, escriban. Y por favor recuerden mucho, porque yo estaba dando la importancia de esto antes, pero por favor recuerden muchos datos fácticos. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ver y ojalá que esto ya sirva.